Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy vamos a exponer sobre las técnicas de medición. Nuestro grupo está conformado por Brando Carvajal, Santiago Tovar y quienes habla Camilo Villegas. Vamos a comenzar pues presentando la tabla de contenido, que vamos a ver la introducción, tipos de herramientas de medición, las magnitudes, las medidas directas, medidas indirectas y la conclusión. Entonces comenzamos con la introducción. Eh, Pues inicialmente una herramienta ideal sería la que nos indicara la medida a buscar con toda la precisión y exactitud. Pero en el ejercicio observamos que toda medición está involucrada en una incertidumbre llamada error. Entonces, de acuerdo a lo anterior, en el transcurso de esta presentación mostraremos que sea cual sea la medición que realicemos en el laboratorio, solo será completa si cuando el valor arrojado por la herramienta que estemos utilizando va acompañado por la estimación del error. Como tipos de herramienta de medición, observamos la cinta métrica. Esta herramienta pues es como por lo general que se tiene pues en una casa. Este elemento pues consiste en una cinta flexible que está graduada con la escala de metro dividida por centímetros. Esto es para medir las superficies. Mm, la siguiente herramienta tenemos el termómetro. Este nos sirve para medir la temperatura. Se compone por un vidrio de un tubo de vidrio y en uno de sus extremos contiene un líquido llamado mercurio eh, y funciona como para medir la temperatura. Este es el termómetro. Mm, a continuación les seguirá exponiendo los tipos de herramientas mi compañero Brandon. Muchas gracias, Camilo. Bueno, en este tipo de herramienta vemos lo que es la balanza. Este instrumento nos sirve para medir lo que es el tipo de masas y pesos, como anteriormente veíamos que podíamos comparar objetos, como decir, pesa más un hierro que arena o cosas así. Bueno, en el reloj es un instrumento, una máquina para medir el tiempo, el cual nos permite mirar la hora, los minutos y los segundos, como también podemos medir la duración de un suceso o una actividad como tal. Bueno, el siguiente instrumento es un nivel de mano, como le llamamos. Este instrumento nos sirve de determinar la horizontalidad y verticalidad de un elemento y es muy utilizado en la construcción, lo cual nos permite como ver si está desnivelado o nivelado una superficie. Aquí, como ven, esta es la tabla de las magnitudes. En la magnitud podemos encontrar lo que es una masa. Unidad principal, como se presenta como kilogramo, que significaría kg. Y unidad secundaria, que sería gramo, que significaría g. Decigramo, dg. Y tonelada, tn. En magnitud podemos encontrar la longitud, que lo encontramos como metro en la unidad principal, que se representaría como una m. En unidad secundaria, kilómetros, km, decámetros, dam, decímetros, cm. Otra magnitud puede ser el tiempo, que lo encontramos como unidad principal como segundos. En unidad secundaria, horas, minutos y días. Otra magnitud es la temperatura, como lo podemos encontrar en unidad principal como grados centígrados. En la unidad secundaria encontramos lo que son los grados Fahrenheit y los Kelvin. Y en la magnitud, lo que es la velocidad. En unidad principal, metros por segundos. En unidad secundaria, los kilómetros por hora, centímetros por segundo. Las medidas directas son aquellas que se realizan aplicando un instrumento para medir una magnitud, como por ejemplo medir una longitud, que para medir esta longitud utilizaríamos una cinta métrica. Eh, Ahí, como ven en la imagen, las medidas directas se miden con un instrumento como por ejemplo
una balanza o un termómetro. Aquí en las medidas directas, como lo hicimos en las clases anterior, podemos ver que si medimos un elemento como una ventana, decimos las características que vamos a medir, que sería como el largo de la ventana, la magnitud sería una longitud, el instrumento que utilizamos fue una regla, en la unidad del instrumento serían centímetros, en la unidad internacional serían metros, el tipo de instrumento sería análogo, porque sería como manual, y entonces este es como tal el valor unidad de unidad es el que, como decíamos anteriormente, es pasarlo de izquierda a derecha. Lo mínimo que se mide en el metro o en la regla es un milímetro. Ahí vemos el error relativo y el error porcentual. Listo, compañero. Bueno, vamos con las medidas indirectas. Son aquellas que se calculan con el valor de medida mediante una fórmula o expresión matemática aplicando las medidas directas como iniciales. La diferencia de esta a las directas es que estas se hacen con ya fórmulas o expresiones matemáticas, como determinar una relación, una ecuación de la velocidad, que la velocidad sería igual a es, espacio por tiempo. Acá tenemos una tabla de las medidas indirectas. Tenemos pues los elementos, que sería el televisor, la magnitud que vamos a hallar, que sería el área, la ecuación, que sería el largo por el ancho, que eso equivale al área. Ya pues sería la longitud del largo, lo que vayamos a determinar, el instrumento que utilizamos, que sería el metro, para así poder sacar el valor medido, los errores de apreciación. Ya sería también un segundo instrumento, que sería hallar ya lo ancho, la longitud de lo ancho, y determinando pues cuáles son el instrumento, cuáles son los valores medidos, los errores de apreciación, las unidades de medida, el error relativo en por ciento, en porcentaje, el valor esperado, y así para poder llegar a un resultado. Ya concluyendo todo, nosotros realizamos las mediciones directas e indirectas de diferentes objetos de forma individual, tomando en cuenta su longitud según el caso. Ya al concluir con el laboratorio adquirimos mayor destreza en el manejo de instrumentos utilizados con las magnitudes, unidades y errores de los mismos. Esto nos ayudó a estar más en contacto con esos instrumentos, apreciando las diferentes medidas que nos daban, ya que pues no teníamos como muy presente para qué se utilizaba cada instrumento, era como lo básico y pues así pudimos llegar más a fondo. Muchas gracias.